Esta presentación la he titulado Problemas epistémicos subyacentes al uso de supuestos irrealistas en economía, y creo que la discusión sobre el realismo de los supuestos es una discusión siempre vigente en economía. En economía existe y ha existido un desacuerdo muy importante respecto de cómo conceptualizar el mundo. Para un mismo fenómeno, usualmente tenemos diferentes teorías o modelos que intentan explicarlos, y para peor, esas discusiones terminan siendo en algún sentido ineliminables e inconmensurables. Y posiblemente a causa de ello se terminen formando distintas escuelas del pensamiento económico. Ahora bien, más que abocarse a una escuela u otra, es el modo tradicional de hacer economía, lo que propongo aquí es pensar a sus modelos y teorías subyacentes no como enfoques generales o universales, sino como enfoques particulares. En otras palabras, lo que sugiero es pensar en los modelos en relación con su rango de aplicabilidad. Por consiguiente, lo que voy a argumentar acá es que los desacuerdos entre los modelos económicos consisten básicamente en diferencias en la parte seleccionada del mundo real que estos modelos intentan explicar. Ahora bien, si el rango de aplicabilidad es el punto de referencia para la elección de modelos, entonces los enfoques basados en la invariancia o en la precisión de las predicciones ya no van a ser de tanta utilidad. Lo que voy a proponer, en cambio, es un enfoque basado en la similaridad, una idea que he tomado de Weisberg en su libro Simulation and Similarity, donde la similaridad se va a entender respecto a un determinado sistema objetivo con el rango de aplicabilidad de los modelos. Y en este sentido, los modelos no van a tener un valor fijo de similaridad, sino que a veces eh, van a ser mayor o menor. Así, el agente que usa el modelo para predecir, explicar o intervenir en el mundo real va a tener un conjunto de modelos posibles, cada uno con sus respectivos valores de similaridad, y en cuyo caso va a maximizar, metafóricamente hablando, tal vez, esa función de similaridad. En otras palabras, lo que va a seleccionar de ese conjunto, va a seleccionar aquel modelo cuyo valor de similaridad sea el más alto. Y finalmente, aunque no menos importante, se va a argumentar que el realismo de los supuestos es esencial en este proceso de selección. Ahora bien, ¿por qué hablar de realismo? Porque, o más bien, ¿por qué hablar sobre el realismo de los supuestos? Porque justamente lo que voy a tratar de demostrar o de argumentar es que los supuestos que sean irrealistas nunca van a poder establecer un vínculo de similaridad con los aspectos del mundo real. Ahora bien, quisiera hacer una aclaración importante, ¿sí? Con el término realismo no me refiero a un compromiso con una suerte de realismo científico o con algún tipo de realismo ontológico o epistemológico. Solo voy a hablar de los supuestos en economía, y en este sentido voy a seguir en parte a Friedman, que entiende al realismo como aproximaciones. Sin embargo, la idea de aproximación es una noción relativa, o sea que depende de un punto de referencia. Y aquí es cuando me alejo de Friedman y voy a argumentar que ese punto de referencia no es necesariamente la situación experimental, sino también afirmaciones competidoras de una afirmación inicial. Pero eso va a quedar para más adelante. Ahora quisiera empezar dando un ejemplo de cómo los modelos no hacen afirmaciones universales, sino acotadas a un rango de aplicabilidad.
Y para ello voy a tomar como caso algunos modelos de economía internacional. Y el primero de ellos es el modelo neoclásico. Una de las derivaciones más importantes de este modelo es que la afirmación de que cualquier país se beneficia cuando pasa de una situación de autarquía a otra de apertura comercial con otros países. Esto es, no importa si el país es pequeño o grande, si se especializa en productos primarios o en manufacturas, todos se benefician gracias al principio de ventajas comparativas de Ricardo. La idea de ventajas comparativas significa que exporto la mercancía que es relativamente menos costosa, más barata, e importo la que es relativamente más costosa. Entonces uno podría preguntarse si el principio de ventajas comparativas es verdaderamente un principio inmutable o universal, o es algo que emerge luego de hacer algunas suposiciones. Y es interesante que Samuelson, en una conversación que tuvo con un matemático polaco, le había mostrado que este principio de ventajas comparativas es tanto verdadero como no trivial, ¿sí? Y es justamente esa idea de verdad como universalidad lo que voy a poner en tela de juicio. En particular, este modelo neoclásico de comercio internacional ratifica ese principio de ventajas comparativas. Ahora bien, para llegar a eso hay que hacer algunas suposiciones, que son 9 suposiciones fundamentales, como están detalladas acá en la filmina, que hay dos países, cada uno de ellos produce y consume dos bienes, que el consumidor busca maximizar su utilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante tener en consideración que estos supuestos no están ahí porque sí, sino que cumplen un rol determinado. Autores como Hausmann dirían que esos supuestos son parte de una exploración conceptual del modelador, pero no andaría en características específicas de los mismos. Otros autores como Mackey dirían que estos supuestos cumplen un rol de aislar factores causales. Mackey presuponía que los modelos económicos consisten en aislar mecanismos y que los supuestos, al menos algunos de ellos, cumplen la función de neutralizar la contribución de factores perturbadores. Así como el supuesto de vacío cumple el rol de neutralizar la resistencia del aire en el experimento de caída de los cuerpos de Galileo, de la misma manera, la no movilidad de factores entre países posiblemente anularía el efecto de sus posibles movimientos. Idem con los costos de transporte o con la perfección del mercado. Otros autores como Cartwright acordarían con esto hasta cierto punto, porque Cartwright agrega que hay supuestos galileanos que cumplen justamente ese rol de aislamiento, pero también hay supuestos extra galileanos o estructurales. Y eso nos conduce a otro modo de pensar a los modelos, no como aislamiento, sino como escenarios posibles, y esa es la idea que voy a defender aquí. Bajo esta idea, cada modelo representa un escenario diferente. Y las diferencias entre modelos no son otra cosa que diferencias en su rango de aplicabilidad. Para mostrar esto, tomemos otro ejemplo de economía internacional, que es el modelo de Prebisch y Singer. Es un modelo que presupone dos clases de países, un país desarrollado y uno subdesarrollado. El desarrollado se especializa en productos manufacturados, mientras que el subdesarrollado se especializa en materias primas. Y lo que observa Prebisch es que el avance tecnológico y el consecuente aumento de salarios en los países desarrollados provoca un aumento de precios en los mismos. Y el resultado de ello es un deterioro secular constante de los términos del intercambio que afecta a los países que se especializan en materias primas. Si hay solamente un periodo,
si hubiese un solo periodo, como el modelo de Ricardo, o si los términos de intercambio no cambiasen durante el tiempo, entonces el principio de ventajas comparativas va a prevalecer. O sea, el consumo y la producción es mayor en comparación con una situación de autarquía, ¿no es cierto? Pero si los términos del intercambio se deterioran, entonces al país periférico o subdesarrollado le va a convenir iniciar un proceso de sustitución de importaciones, ya que su frontera de posibilidades de consumo se hace cada vez más pequeña. Así, si lo vemos desde el punto de vista epistemológico, solamente cambiamos un supuesto y vemos que estamos tomando un camino diferente. Otro caso interesante es el del modelo de intercambio desigual de Emmanuel. Emmanuel levanta el supuesto de inmovilidad de capitales y argumenta que el mismo no es realista en estos tiempos. El movimiento de capitales va de los países desarrollados, que tienen mejores salarios, a los países subdesarrollados con salarios más bajos. Y la idea que está detrás de esto es que en los países subdesarrollados se va a obtener una rentabilidad mayor. Pero esto no termina acá. Para ganar terreno de los países subdesarrollados, los inversionistas extranjeros van a ofrecer sus bienes a precios más bajos que sus competidores locales. Y en el mercado internacional, esto va a significar un deterioro de los términos del intercambio. En alguna medida las conclusiones son parecidas al modelo de Preich, pero el camino es diferente. Una vez más, cambiamos un supuesto y vemos que nos dirigimos hacia otro camino. En este caso, similar con conclusiones similares al del modelo de Preich, pero tomando un camino diferente. Y finalmente el modelo de Jaik. Jaik cuestiona el propio principio de ventajas comparativas. Dice que el modelo de Ricardo presupone la teoría cuantitativa del dinero. Si rige esta última, entonces el ajuste en las variables monetarias va a permitir que las ventajas absolutas de un país que un país tiene sobre otro se transformen en ventajas comparativas. Pero Jaik propone reemplazar esta teoría por la ley del dinero de Marx. Y bueno, de acuerdo con esta ley, los excesos o deficiencias de dinero involucran cambios en las reservas de los bancos y por consiguiente en las tasas de interés. Así, si el país subdesarrollado tiene un déficit en la balanza comercial, las reservas van a disminuir, la tasa de interés va a aumentar y por consiguiente la inversión va a caer. Efecto que se ve acrecentado por la disminución en la producción local, que ocurre como consecuencia de las ventajas absolutas, ¿no es cierto? Es más barato importar un bien que producirlo uno mismo. Por tanto, el libre comercio solo va a producir beneficios para el país desarrollado, pero en detrimento del país subdesarrollado, el cual va a incurrir en un déficit y estancamiento crónicos. Y bueno, una vez más, lo que se hizo fue cambiar un supuesto y esto dio inicio a un camino causal o un mecanismo completamente diferente. Ahora bien, hay enfoques epistemológicos que han desestimado la relevancia del realismo de los supuestos en economía, y quizás el más conocido es el de Friedman de 1953, cuando afirmaba que en un sentido estricto todos los supuestos son irrealistas y la única manera de saber si un supuesto era una buena aproximación a la realidad era viendo la capacidad predictiva del modelo bajo análisis. Ahora bien, ante esto hay que decir dos cosas. La primera es que, a mi juicio, Friedman no tomó en cuenta el realismo relativo de los supuestos. Esto es, o sea, él se hace dos tipos de preguntas. Una es si un supuesto X es realista. Y la segunda es si X es una buena aproximación a la realidad. Pero no se pregunta si otro supuesto Y puede ser más o menos realista que X. Por ejemplo, Friedman menciona el ejemplo del experimento de Galileo y argumenta que la única manera de saber si el supuesto de vacío es una buena aproximación a la realidad o no es viendo si la teoría funciona.
Pero esto no es así. Cualquiera respondería que la presión atmosférica promedio es de 1013 hectopascales, y esa afirmación, en tanto supuesto, es más realista que suponer que la presión es igual a cero, ¿no? Posiblemente ambas afirmaciones sean falsas o no realistas, ya que la presión atmosférica no tiene un valor fijo, pero sí podemos decir que un supuesto es más realista que otro en el sentido que está más cerca de la realidad, más próximo a la realidad que otro. ¿Y cómo llegamos a saber esto? No con el experimento de Galileo, justamente, sino con un nuevo experimento, con el experimento de Torricelli, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, de este modo, lo que podemos es quitar por un momento a un supuesto de una teoría y crear una nueva situación experimental a fin de examinar su grado de realismo relativo. La segunda es que tanto en el enfoque de Friedman como en el de otros epistemólogos actuales, el anclaje es en la invarianza, en la estabilidad. Noten que Friedman considera que el fin de la economía positiva consiste en descubrir generalizaciones que permitan hacer predicciones. En otras palabras, es menester encontrar regularidades invariantes. Y esto no solamente lo sugiere Friedman, sino también Woodward cuando presenta su enfoque de causalidad o Cartwright cuando habla de máquinas socioeconómicas. Ahora bien, esta posición filosófica implicaría suponer que o bien hay una ontología de factores causales estables, o bien es posible encontrar regularidades suficientemente robustas en economía. Ante lo primero, debo decir que, contrario a los enfoques tradicionales como el de capacidades en Cartwright o mecanismos en Mackey u otros similares, no creo que en economía existan factores causales estables en el sentido que ellos se utilizan, sino más bien árboles de posibilidades. Por ejemplo, una persona recibe un billete de 1.000 pesos, esa persona puede gastarlos en bienes y servicios, puede ponerlo en el mercado financiero o puede atesorarlo, ¿no? O sea, no hay una regla única ni predeterminada que diga que un individuo siempre va a ser y una vez que sea sometido a X, ¿no? Sino que una vez que ocurra X podrá darse y 1, y 2, y 3, etcétera. Es la idea de entender como un árbol de posibilidades. Distintas acciones que se pueden dar una vez que se da algún factor disparador. La segunda postura es tal vez un poco más laxa, ya que no requiere un compromiso ontológico como el recién mencionado, pero considera fundamental que en el reino de lo económico sea posible encontrar regularidades. Ahora bien, hay una cuestión muy conocida acerca de la crítica a la inducción, y es justamente que el hecho de que algo haya funcionado en el pasado, nada garantiza que vaya a funcionar en el futuro. Este punto se amplía aún más cuando nos centramos en lo que es normal y nos hacemos propensos a la aparición de cisnes negros, ¿no? Esto significa que abogar por un enfoque basado en la invarianza nos estaríamos convirtiendo en lo que se conoce como el pavo de Russell, un pavo que confía cada vez más en que el granjero lo va a alimentar a las 9 de la mañana, ya que siempre ha pasado esto, hasta que un día el granjero cambia las reglas y le termina cortando la cabeza. También es conocida la crítica de Cartwright cuando menciona que las leyes de la física no existen o mienten. Según ella, el positivismo se equivocaba al pensar que había regularidades al nivel de los eventos. El mundo carece de un orden que nos permita arribar per se a estas regularidades. Imaginemos ahora esta situación. Tenemos un conjunto de modelos, así como los de economía internacional mencionados anteriormente.
La lógica de la invarianza exige elegir el modelo que mayor capacidad explicativa o predictiva haya tenido hasta el momento. Pero bien sabemos que nada del pasado nos dice algo certero respecto del presente o del futuro. Entonces no podemos elegir al modelo más invariante o exitoso hasta el momento. Lo que sugiero es que dicha elección debería estar relacionada de acuerdo con la similaridad que los modelos guardan respecto de un sistema objetivo. Como mencionamos al principio, cada modelo está delimitado por su rango de aplicabilidad. No se tratan de teorías generales, sino de afirmaciones condicionadas a algo que podría llegar a ocurrir si se dieran determinadas circunstancias. Estas circunstancias o condiciones son precisamente los supuestos de los modelos. Por supuesto, no todos estos supuestos guardan el mismo rol. Hay algunos que cumplen un rol de tratabilidad, otros un rol heurístico y así. Hay una larga discusión al respecto entre los que podríamos citar a Nagel, Musgrave, Kurikowski, Lehtinen, Mackey, etc. El supuesto de que solo existen dos países o que se maximiza la utilidad social, no creo que sean supuestos problemáticos en cuanto a su contenido, ya que más que hacer afirmaciones sobre el mundo, están en el modelo para simplificar la derivación de resultados del modelador. Pero hay otros supuestos que sí hacen afirmaciones sobre el mundo. En otras palabras, demarcan un escenario o un mundo posible. Es decir, que rige la teoría cuantitativa, la teoría del dinero de Marx, es asumir que hay un límite para cada una de ellas y que no son válidas más allá de sus límites. Lo mismo si asumimos que los términos del intercambio permanecen constantes a través del tiempo, presentan un deterioro secular, o decir que hay o no hay movimiento de factores entre países. Cada uno de estos supuestos sustantivos, no los auxiliares, los sustantivos, juegan un rol importante en la delimitación del rango de aplicabilidad del modelo. Y por tanto es importante examinar el grado de similaridad de los mismos respecto del sistema bajo estudio. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar el comercio exterior de Argentina en la actualidad, posiblemente el modelo de Previs se asemeje más que el modelo neoclásico, y sería el caso inverso si se tratara de Estados Unidos, por ejemplo. Lo que intento decir es que esta clase de supuestos no deberían entenderse como afirmaciones universales, sino como clausuras o condicionamientos que delimitan el rango de aplicabilidad de los modelos. Y en cuanto al sistema objetivo, justamente este no es estático, sino que presenta miríadas de formas, va evolucionando. Todo depende de qué recorte esté haciendo el modelador eh, respecto del mundo real, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que una vez que se hace ese recorte, deberíamos ir a la biblioteca de modelos que tenemos y seleccionar aquel que más se asemeje al sistema objetivo. Entonces lo que propongo es que esta selección debe estar fundamentada en la similaridad que guardan los supuestos sustantivos del modelo con las condiciones antecedentes del sistema objetivo. No es lo mismo que el sistema bajo estudio presente términos del intercambio constantes que decrecientes, que la inflación sea insignificante o que la inflación sea alta, etc. Si esto es cierto, entonces el realismo de los supuestos sí es relevante en el análisis y teorización económica. No se trata de hacer un lecho de Procusto donde adecuamos la realidad a un modelo favorito. Dado un determinado caso en la realidad económica, lo que deberíamos buscar es aquel modelo que más se adecua para ese caso. Y la manera de seleccionarlo no es claramente su éxito predictivo o explicativo, sino la similaridad de sus supuestos con el escenario presente del mundo real.
El problema de los modelos con supuestos irrealistas es que estos rara vez van a ser descripciones adecuadas de la estructura del sistema objetivo, o en otras palabras, existe la posibilidad de dejar de lado información importante, información que sí estaría contenida en modelos más realistas. En resumen, lo que quisiera destacar es que, en primer lugar, los modelos deberían ser entendidos como teorías particulares. Entonces, dado un cierto evento en el mundo real, más que usar el modelo más invariante o con mejor capacidad predictiva hasta el momento, lo que habría que hacer es seleccionar el modelo que mejor se ajuste a esa situación particular. Y eh, por ello es la necesidad de hacer un análisis de similaridad. Y por ello también la importancia de contar en ese conjunto, biblioteca o acervo de modelos, aquellos modelos que traten de describir de la mejor manera posible los acontecimientos del mundo real. Muchas gracias. Muy bien, esta es mi exposición para ECOM 2022 que titulé El psicologismo constructivista de Lawrence Boland, que es un autor que está resurgiendo luego de la década del 90 a partir de estas cuestiones, ¿no? De si hay un contexto de descubrimiento más o menos psicologista en la construcción de hipótesis científicas. Bien, voy a dejar esta diapositiva mientras expongo porque resume mi tesis central o la hipótesis central de esta comunicación. Lo que yo propongo es que Lawrence Boland sí adhiere, aunque no se desprenda directamente de sus escritos, a un tipo de psicologismo que es un tipo de psicologismo constructivista. Es más, tanto para Bolen como para Popper, el mundo en sí, el mundo objetivo, es incognoscible y es justamente por esa razón que formulamos hipótesis, es decir, aproximaciones que deben ser mejoradas, que es necesario que sean mejoradas, y esto en la terminología de Boland y del Popper que Boland lee, que es el Popper socrático, significa criticadas. Mejoradas significa criticadas. Una teoría, entonces, queda sentado, nunca brinda una explicación acabada sobre el mundo, pero es precisamente la formulación de hipótesis la que supone una psicología constructivista, y entonces es justamente aquí donde estarían los límites del conocimiento objetivo tanto de Popper como de Boland. Objetivo significa en este contexto intersubjetivo, e iremos viendo por qué. Dado que la construcción de las hipótesis implica un psicologismo y que estas hipótesis se rechazan en virtud del debate intersubjetivo, el cual implica un carácter psicológico, sobre todo en la noción de convencer al oponente, el cual, está claro, requeriría ciertos mecanismos psicológicos. Entonces, en virtud de lo anterior, sí habría un cierto psicologismo que Boland parece no poder eludir. Insisto, la construcción de las hipótesis, el rechazo de las hipótesis a través de un debate intersubjetivo, y que el debate intersubjetivo implique algún tipo de persuasión para convencer al otro de qué hipótesis termina siendo la aceptada en términos científicos. Ahora bien, la condición de posibilidad del debate intersubjetivo son los argumentos precisamente persuasivos. Todo nos remite a la retórica de Aristóteles, simplemente por si queremos repasar ese texto.
Entonces, la condición de posibilidad, decía, del debate intersubjetivo son los argumentos persuasivos. Y estos argumentos son, evidentemente, de índole psicológica. Por mi parte, en mi lectura, advierto también cierto psicologismo en la noción de convencer al otro, porque me parece que el debate intersubjetivo solo es posible a partir de estos argumentos persuasivos. Y esto lo podría afirmar también de toda la ciencia, y entonces también de la economía, si es que se admite que la economía es, como cualquier ciencia, una construcción hipotética. Ahora bien, toda construcción hipotética, todo corpus científico debe comunicarse, y entonces aparece aquí el tema clásico de la racionalidad comunicativa, y no tan clásico como el del principio de racionalidad bajo incertidumbre, reinterpretados por Lawrence Boland como una racionalidad de tipo crítica intersubjetiva y, para colmo, de tradición platónica. Según este tipo de racionalidad, todos los hombres son interlocutores válidos, porque la razón humana es dialógica, lo cual implica, aunque Boland no lo admite, una especie de psicologismo dentro del Popper socrático. En términos generales, el criticismo admite entonces una confianza fundamental en la razón humana, sea quien fuere el interlocutor. El criticismo está convencido de que es posible el conocimiento acerca de la verdad, y entonces admite que hay aproximaciones a la verdad, y para ello hay que admitir que la verdad, aunque no la adquiramos, sí existe. Hasta aquí entonces el criticismo parece asimilarse al dogmatismo, podría alguien contraargumentar. Sin embargo, el criticismo no acepta la verdad dogmáticamente, sino mediante la puesta en práctica de la razón reflexiva, y a esta razón reflexiva, que nos podría remitir a Kant, Boland la llama racionalidad crítica. La crítica se ejerce, ahora hay que entender esto, tanto individual como colectivamente. Colectivamente es lo que va a traer algunos interrogantes en la definición de Boland, pero también quizás sea lo más interesante. Puede advertirse que el criticismo es una postura optimista, entre otras, porque la crítica como medio lícito para conocer la verdad supone que la facultad de la razón, la misma facultad humana de la razón, es confiable. Podemos leer los escritos de Linda Sapsky al respecto. El criticismo supone, pues, confianza en los otros y también en uno mismo. Cualquier razón que tengo para confiar epistémicamente en mí mismo es una razón que tengo, y es la misma razón que tengo para confiar en la racionalidad de las otras personas. No hay ningún motivo para confiar en lo que a mí me define y no confiar en lo que define a los otros, dado que se trata de lo mismo. Debo, y de hecho, confío en los demás. La confianza en uno mismo y en los demás es la condición de posibilidad de la crítica. El llamado Popper socrático, que es la lectura de Popper que hace Boland, constituye el ejemplo paradigmático de esta racionalidad crítica. Popper concibe una metodología muy diferente a la que acostumbramos a leer, y esto siempre según Boland, y que prácticamente no se reconoce en las ciencias sociales en general. En esta concepción alternativa, la falsibilidad, es decir, el refutacionismo popperiano, que todos conocemos como el primer Popper o el Popper más duro, desempeña un papel menor.
Es una concepción esta, digo, la alternativa, la del Popper socrático, que enfatiza que la ciencia está incorporada en un proceso que de ninguna manera es elección o aceptación, sino que es crítica o rechazo, pero no en virtud de una base empírica, sino en virtud de un diálogo intersubjetivo. Las teorías se rechazan porque no resisten las críticas, no la contrastación. Popper enfatiza el rol crítico entonces de la racionalidad. En esta visión la ciencia es un caso especial del diálogo socrático en la que se aprende de la eliminación del error en cada respuesta. Por ejemplo, esto incluye la respuesta a la crítica empírica, es decir, al primer Popper. Por el énfasis que adquiere el proceso análogo al de la dialéctica socrática como aspecto característico de la actitud científica, Boland denominó a esta concepción socrático-popperiana. Este punto de vista pone de relieve la centralidad de los problemas. Cuando se intenta comprender la conducta de un individuo, siempre se presupone que está intentando resolver un problema, conseguir su objetivo utilizando los medios disponibles. Esto es intentar resolver un problema y no hay otro modo de entender la conducta humana. Popper denominó a esta aproximación, creo que más o menos todos podemos admitirlo, análisis situacional. La crítica y la eliminación del error giran aquí alrededor del debate de la reconstrucción de la conducta de la gente. En general, en esta concepción, racionalismo es sinónimo de debate crítico y eliminación de errores. Es, pues, un racionalismo no justificacionista. La ciencia debería considerarse un proceso, y un problema también, que está potencialmente en constante flujo en lugar de un proceso que establece verdades estables, incorregibles. El primer Popper, obviamente, y creo que jamás Popper abandona esta idea. No hay métodos infalibles, ni autoridades, ni hechos incuestionables, y bien nos viene en mente la ciencia es pensamiento científico sin método científico. Podríamos tranquilamente, aunque no lo cita, sospechar que Boland está pensando en Feyerabend. Sin embargo, resulta necesario insistir sobre los fundamentos del racionalismo crítico de Popper, es decir, precisamente el Popper socrático. Es decir, ¿cuáles son los fundamentos explícitos? El primer elemento es la centralidad de los problemas, en donde cada solución es vista como el resultado de la intervención del individuo. No dice aquí nada Boland respecto de un colectivo o ningún tipo de extensión del individuo. El segundo elemento es la racionalidad de acuerdo con Popper. Esto es que la centralidad de la solución de problemas supone que el individuo está tratando de resolver ese problema y por lo tanto busca cómo eliminar cada obstáculo que se le interpone. No es solo un proceso de prueba y error, sino que es un proceso motivado por el racionalismo crítico, pero no por la prosecución de una justificación racional. Según el racionalismo no justificativo, la racionalidad de un debate o un argumento no garantiza su estatus de verdad. El punto de vista de Popper es que la ciencia es una teoría crítica sin un método que pueda garantizar un resultado deseado. La ciencia es falible. El éxito de la ciencia no es necesariamente ningún tipo de resultado de un método científico infalible. Esto es lo que Popper denomina la tesis principal del psicologismo, es decir, la teoría de que siendo la sociedad el producto de las mentes interactuantes,
las leyes sociales deben ser reducibles, en última instancia, a leyes psicológicas, puesto que los sucesos de la vida social, incluyendo sus convenciones, deben ser el producto de causas provenientes de la mente de los hombres individuales. Y es cierto que aquí se admite el individualismo, pero sí también es cierto que antes Popper se refirió a la sociedad. Estamos en la página 276 de La Sociedad Abierta y sus enemigos. Ahora bien, ¿qué puede hacer Boland para cuestionar el no individualismo popperiano? A saber, lo hace desde 3 puntos centrales. A. Los sucesos de la vida social son el producto de mentes individuales, es decir, es una holística donde el todo es la suma de las partes. B. Solo los individuos toman decisiones. Tiene me parece un trasfondo político, ya que el modo en que se toman decisiones, por ejemplo, para el voto electoral, es absolutamente y en todo sentido individual a los ojos de Boland. C. Solo los individuos dialogan. Bueno, podríamos contraargumentar que si se dialoga al menos con un otro. Pero lo que sí debemos preguntarnos es si A, B y C, que acabo de enunciar, no forman parte del Popper socrático. Lo que yo creo es que los agentes responden formulando hipótesis, que la formulación de hipótesis supone una psicología constructivista. En líneas generales, de acuerdo entonces con el constructivismo, sostengo que el conocimiento no se recibe pacíficamente ni a través de los sentidos, sino por medio de la comunicación, y es construido activamente por el sujeto cognoscente. Además, la función del conocimiento es adaptativa en el sentido biológico del término, tendiente hacia el ajuste o hacia la viabilidad o a lo que fuere, digamos, quiero decir, a cualquier tipo de ajuste, a favor o en contra de la hipótesis formulada. Adaptativa no quiere decir a favor. Además, sostengo que la cognición sirve a la organización del mundo de la experiencia del sujeto y no al descubrimiento de una realidad, digamos, de tipo ontológica que sea además objetiva. Insisto en que existe una exigencia de sociabilidad en los términos de una construcción conceptual de y para con los otros. En este sentido, las demás subjetividades se construyen a partir del campo experiencial, ahora sí, de cada individuo. Según esta tesis, la primera interacción debe ser con la experiencia individual, pero la primera, no toda la experiencia de la construcción cognoscitiva. El constructivismo, entonces, es una teoría del conocimiento activo, no una epistemología convencional que trata al conocimiento como una encarnación de la verdad que refleja el mundo en sí mismo, independientemente del sujeto que conoce. El Popper socrático, entonces, pone en funcionamiento un tipo de racionalidad de índole psicologista en el sentido constructivista. Y esto implica una crítica a la racionalidad individualista. Lo esencial del Popper socrático, quisiera repasar, consiste en, primero, la centralidad de los problemas. Cada solución es el resultado de una invención del individuo, es la respuesta a una pregunta, se supone que el individuo intenta responder, resuelve problemas, la respuesta es siempre hipotética, está sujeto a cambio,
pero a través de la crítica y no de la contrastación. Segundo, la racionalidad crítica. Se intenta eliminar obstáculos para dar con la solución, con la respuesta a la pregunta, pero siempre a través del análisis situacional en términos popperianos. Además, no hay justificación racional, sí hay racionalismo crítico. Me gustaría entonces ahora detenerme en la razón o en la llamada racionalidad crítica. La racionalidad crítica supone el principio de racionalidad bajo incertidumbre o limitada y niega lo que conocemos como razón estándar. Se relaciona entonces con la emocionalidad limitada. El límite entre la racionalidad y la no racionalidad es siempre borroso. El reconocimiento de los límites de la racionalidad en el sentido de instrumental no implica que en el acto de decisión impere la arbitrariedad irracional. El ejercicio de la razón crítica para la toma de decisiones, porque al fin y al cabo de eso se trata, desconfía de la razón instrumental como criterio de racionalidad, en tanto criterio de decisión. El ejercicio de la razón debe ser continuo, precisamente porque ningún agente es completamente racional, cosa que sí supone la racionalidad instrumental. Se trata de una ejercitación cuyo fin es correr cada vez más el límite de la racionalidad. Es decir, resulta necesario que todo agente ejerza la racionalidad crítica para decidir lo mejor en cada caso, porque todo agente es racionalmente limitado. Las afirmaciones anteriores suponen que existen límites de orden práctico para la racionalidad humana. Este ejercicio práctico de la racionalidad crítica implica la maximización de la crítica. Boland se manifiesta a favor del individualismo a través precisamente, quizás paradójicamente, de la racionalidad crítica. La crítica es el arma del ciudadano en la sociedad democrática, no cooperativa ni conformista. La racionalidad crítica no es social ni histórica y es más o menos colectivista. Esta es una cita del texto en que Boland la responde a Caldwell, el primer texto. Hay, sin embargo, un modo de conocimiento objetivo, a saber, la intersubjetividad del diálogo filosófico-científico en la actividad crítica de eliminación de errores. Boland aclara que es cierto que la crítica puede penetrar en la sociedad, pero el ejercicio inicial es individual e intersubjetivo, pero, insiste Boland, no psicologista. La puesta en práctica del método popperiano-socrático de Boland sí me parece psicologista. En cuanto a la práctica de la razón crítica de Boland, la razón crítica de Boland y su puesta en práctica sí me parecen de índole psicologista. Entonces propongo que Boland sí adhiere a un tipo de psicologismo, solo que es un tipo de psicologismo intersubjetivo y, en tanto intersubjetivo, constructivista. Tanto para Boland como para Popper, el mundo en sí es incognoscible y justamente por eso formulamos hipótesis, es decir, aproximaciones que deben ser criticadas, es decir, mejoradas. Una teoría nunca brinda una explicación acabada sobre el mundo, pero es precisamente la formulación de hipótesis la que presupone una psicología constructivista, y es aquí donde estarían los límites del conocimiento objetivo o intersubjetivo de Popper en términos de Boland. Ahora bien, la condición de posibilidad del debate intersubjetivo, habíamos dicho, y es necesario destacar, son los argumentos persuasivos, los cuales son de índole psicológica. Es muy difícil no ver en la retórica o en la persuasión
un ingrediente psicológico irrefutable, digamos. Por mi parte, advierto también cierto psicologismo en la noción, entonces, de convencer al otro, porque considero que el debate intersubjetivo solo es posible a partir de argumentos persuasivos. Y esto, entonces, lo podría, insisto, afirmar tanto de la geometría como de la ética y también de la economía, si es que se admite que la economía es, como cualquier ciencia, una construcción hipotética. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Berazategui y hoy voy a presentar un trabajo en curso que estamos realizando junto a Sandra Maceri. En el mismo tratamos algunas cuestiones relativas a la inflación, las expectativas, todo esto intentando relacionarlo con una visión epistemológica y además, sin descuidar la cuestión empírica. Para esto vamos a trabajar con distintas teorías, a analizar los costos de la inflación, ver la evolución reciente de las expectativas de la inflación y de la evolución de los salarios en Argentina. Y además vamos a tomar algunas cuestiones, más que nada conclusiones que hemos leído en la literatura sobre los beneficios de controlar el proceso inflacionario y relacionarlo con estas cuestiones que también observamos nosotros en la realidad y que nos traen el día de hoy a presentar este trabajo. Antes de pasar a la parte más empírica y también a la parte epistemológica del trabajo, habría que empezar por recordar que antes de la pandemia la Argentina era uno de los pocos países que no había logrado resolver su problema inflacionario, no había logrado estabilizar su macroeconomía, cuando eso ya era un problema que en el mundo desarrollado ya se había resuelto y que no tenía tanta relevancia. Con la salida de la misma, en estos últimos meses sobre todo, y también diría en el transcurso de este año, hemos visto como hay países de economías desarrolladas que han empezado a tener algún problema inflacionario que es dista del que observamos en Argentina. La inflación interanual es muchísimo mayor en Argentina que en estos países que estoy nombrando. Así que hay detrás de las teorías inflacionarias hay una que es la que probablemente relacionaríamos más con la ortodoxia, que es que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, la cual tiene algún sustento empírico por la relación que hay entre los agregados monetarios y los procesos inflacionarios, aunque también existen otras teorías que la relacionan a la inflación con cuestiones oligopólicas, también de expectativas y de otras variables relevantes que no son únicamente las variables monetarias. Este tema lo quiero pasar un poco rápido porque si bien es importante encontrar la causa última de la inflación, para este trabajo nos va a interesar más los efectos que va a tener la misma sobre en el caso principal que vamos a analizar sobre los salarios, pero también es importante recordar que estas distintas teorías sobre lo que provoca la inflación van a pasar a ser fundamentales para la política económica, porque determinar bien cómo poder resolver los procesos inflacionarios va a lograr los beneficios que vamos a estar buscando en la sociedad. Así que dicho esto, paso a la siguiente diapositiva. Para pensar los costos de la inflación nos basamos mayormente en un paper de Briault de 1995, en el cual se distinguen entre costos anticipados y no anticipados de la inflación. Nos pareció importante esta distinción porque se relaciona con las expectativas, o sea, con eso que esperan o no esperan las personas del proceso de precios que están viviendo, o sea, del proceso inflacionario mayormente, hizo la evolución de precios para el resto del periodo que estemos considerando. Y al ver los costos anticipados, o sea, esas pérdidas que sí se están anticipando de la inflación, podemos pensar en una distinción o en un concepto que está en el autor, que es el costo de ir al banco para extraer depósitos y para poder hacer las distintas transacciones de la economía. O sea, hay que adelantar y hay que apurarse para retirar los distintos depósitos, hacer las distintas transacciones necesarias
porque es como que el dinero empieza a funcionar como, hay un término en la literatura que es como una papa caliente, o sea que justamente tener el dinero en la mano te quema, que sería básicamente que estás perdiendo poder adquisitivo. Entonces está la necesidad de poder desprenderse lo más rápido del dinero realizando compras para evitar esas pérdidas. Este concepto, bueno, es importante tenerlo en cuenta, aunque no va a ser del todo relevante para este trabajo. Además, probablemente con la bancarización y bueno, todo lo que el proceso de digitalización que hemos vivido en estos últimos años, eso de necesitar ir al banco, bueno, probablemente se ve disminuido. Aunque sí, bueno, con el proceso inflacionario, cuando sabes que va a continuar, todavía existe esa necesidad de, bueno, desprenderte del dinero. En cuanto al otro concepto de costos no anticipados de la inflación, bueno, hay un principal efecto que es el de los costos de redistribución, el cual va a ser sí de bastante relevancia para este trabajo, porque bueno, depende de la indexación de los contratos, o bueno, sean explícitos o no explícitos esos contratos, va a haber una mayor o una menor protección de ciertos individuos en la sociedad al proceso inflacionario. Por ejemplo, bueno, tomar el caso de las jubilaciones argentinas, que tienen una fórmula de movilidad que se va adaptando a la inflación. Bueno, hay cierto rezago, que es algo que bueno, nos pareció relevante mencionar en esta presentación, respecto bueno, a la actualización para poder mantenerse en términos reales las mismas a través del tiempo cuando se acelera la inflación. Después, bueno, también hay un costo que es el de toma de decisión, que también bueno, está en este paper que mencionaba de Briaut, en el cual se menciona que la falta de instrumentos indexados lleva a bueno, probablemente malas asignaciones de capital, porque hay una necesidad de consumo de activos reales que muchas veces no se hace con total fundamento, bueno, de comprar este activo real porque te va a generar cierto rendimiento a largo plazo, sino que por la necesidad de proteger de esa variación de precios te lleva a consumir activos reales o a hacerte activos reales que muchas veces no sean los más convenientes como inversión. Y bueno, también existe la distorsión de precios relativos, que bueno, eso se tiene que ver con los efectos de largo plazo y también con la mala asignación de recursos, que no va a ser del todo relevante, pero bueno, es importante tenerlo en mente para lo que son los procesos inflacionarios y bueno, cómo terminan afectando a los individuos. Bueno, a través de los índices de inflación y de salarios del INDEC armamos un índice de salario real, el cual nos permite ver la evolución de bueno, los salarios en términos reales, o sea, quiere decir con respecto al poder adquisitivo de los mismos, a través del tiempo, en particular a partir de diciembre del 2016, que bueno, nos va a permitir analizar y ver un poco de estos costos que les mencionaba anteriormente, y bueno, parte del trabajo va a ser también relacionarlo con las expectativas. Así que bueno, primero en cuanto a los costos, podemos ver cómo el total, o sea, hay un índice para el total de los salarios, uno para el total registrado y uno que armamos para el privado no registrado. En el índice total de los salarios podemos ver cómo corre por debajo del total registrado, el cual podríamos suponer que tiene un mayor poder de negociación y también un poder mayor de indexación respecto de los procesos inflacionarios, mientras que podemos ver que la pérdida es mayor para el sector privado no registrado, sector que bueno, al no estar registrado tiene mayores problemas en las negociaciones laborales y bueno, también para lograr la indexación mencionada. Entonces podemos ver ese costo que mencionamos de un costo no anticipado respecto a las capacidades de indexación de los contratos. Esto también además puede estar relacionado con las expectativas, que va a ser el punto siguiente al cual vamos a ir. Pero bueno, de este gráfico sí me interesa destacar esa cuestión que les mencioné recién, como el sector privado no registrado corre por debajo del total registrado, y el índice total de salarios se compone de tanto los registrados como los no registrados, por lo que se encuentra en un lugar intermedio. La evolución que mencionamos anteriormente de los salarios reales, el objetivo del trabajo es relacionarlo con lo que son las expectativas.
Más allá de todas las dificultades metodológicas que podemos llegar a observar, bueno, entre ellas podríamos tener de variable omitida y además, bueno, de determinación de los lags que existen entre, bueno, las expectativas y las negociaciones salariales. Bueno, el argumento que intentamos de presentar es que hay algún elemento de pronósticos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar las negociaciones salariales. ¿Por qué? Porque hay algún número de inflación que, bueno, cuando salen las paritarias o cuando uno hace una negociación con el que le está determinando el salario, de cuánto tiene que ser la actualización, y para eso, bueno, saber cuánto va a ser la inflación es necesario para determinar si se pierde o no en términos reales. Más allá de las distintas diferencias o simetrías que existen para poder, bueno, negociar un mayor o un menor ajuste salarial. Pero bueno, este gráfico que tenemos acá enfrente fue uno de los disparadores del trabajo, donde vimos que, bueno, tomando el último dato disponible del REM, existe una cierta subestimación de lo que son, bueno, lo que es la variación futura del IPC que se presenta al mes siguiente, del cual, bueno, se evidencian los datos, ¿no? O sea, si tenemos el IPC de agosto, por ejemplo, recién lo vemos en septiembre, y el REM un poco antes nos dice, bueno, cuál va a ser las expectativas sobre esa variable de las distintas consultoras, bancos y, bueno, agentes relevantes de la economía que el Banco Central determina que, bueno, que quiere encuestar para ver cuál es su opinión sobre estas variables. En el caso nuestro, bueno, analizamos lo que es el pronóstico de inflación, que, bueno, al notar cierta subestimación nos hace preguntarnos cómo eso afecta a las distintas negociaciones salariales, porque, bueno, esto es tomando el mejor dato disponible, porque justamente si estamos analizando, no sé, por ejemplo, el mes de marzo, estamos viendo que sobre el final del mes de marzo se envía esta encuesta, por lo que las consultoras tienen una mayor información disponible sobre la inflación de ese mes. Aunque también hay pronósticos más largos que nos van a permitir ver un poco mejor cómo se puede relacionar esto con las negociaciones salariales, porque recordemos que, bueno, hay determinados periodos en los cuales se realizan estas negociaciones de paritarias que, bueno, van a estar determinando la evolución de los próximos meses, más allá de que se puedan abrir o no, mostrando algún componente quizás más indexatorio. Entendemos que acá tenemos un elemento del cual, analizándolo, podemos llegar a una explicación interesante sobre, bueno, la evolución salarial, relacionándola con la inflación no explicada. Bueno, dicho lo anterior, podemos entender algunos beneficios que existen del control del proceso inflacionario. Bueno, lógicamente, si no hay una variación de precios muy agresiva, podríamos notar una menor variación del poder adquisitivo, por lo menos una menor variación de una pérdida del poder adquisitivo, dado que, bueno, generalmente hay rigideces nominales, es raro que haya reducciones salariales en términos nominales, aunque no es así en términos reales. En términos reales sí, en distintos periodos podemos observar pérdidas del poder adquisitivo. Esto lógicamente lleva a un mayor bienestar, porque, bueno, los niveles de consumo son más estables a través del tiempo, pero además hay una cuestión que está implícita y muchas veces explícita también en la literatura, de cómo la estabilidad macroeconómica puede llevar a un mayor desarrollo económico, sobre todo como condición necesaria para el desarrollo económico, porque termina ampliando los horizontes de decisión temporal y, bueno, otorga mayor previsibilidad, mayores niveles de inversión, y eso, bueno, termina teniendo un impacto positivo en la economía, lo cual, bueno, es lo que creo que todos buscamos, ¿no? Desde el punto de vista económico, qué cosas pueden servir o no para tener una mejor vida en sociedad y, bueno, tener menos incertidumbre a través del tiempo. Bueno, dicho esto,
acá concluye la presentación. Bueno, les agradezco a todos por su tiempo y espero que les haya gustado lo que presentamos. Y además, en alguna futura ocasión probablemente podamos presentar algunos resultados extra de todo el análisis que estamos realizando, que esperamos que sea pronto. Riesgo crediticio. ¿Se puede predecir el impago de tarjeta de crédito? A lo largo de este trabajo se observará una introducción en donde brevemente se comenta el tópico elegido, el desarrollo en donde se profundizará sobre el tema elegido y las herramientas llevadas a cabo, y por último, la conclusión final del proyecto. Algunas de las técnicas realizadas en la explotación de los datos pertenecen a la disciplina Data Science, como por ejemplo Random Forest y Clustering. Estas mismas se explicarán más adelante. Introducción. Riesgos de impago. La siguiente temática se basa sobre el riesgo de impago de deudas. El objetivo es poder realizar una métrica que logre predecir cuáles usuarios tienen una mayor tendencia a recaer en un impago de deuda, es decir, cuáles son las características que coinciden con una persona que no paga sus deudas. En otras palabras, con este análisis se intentará encontrar las correlaciones existentes con el riesgo de impago para poder predecir con mayor facilidad posibles riesgos. ¿Cómo se construye el proyecto? Primordialmente se busca un equipo determinado para poder explotar este tipo de datos. El equipo ideal suele estar compuesto por 4 personas diferentes, entre ellas un ingeniero de datos, un científico de datos, un analista de datos y, por último, un analista de negocio. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno? El ingeniero de datos, o también conocido como Data Engineer, son los responsables de diseñar, construir y mantener los conjuntos de datos que se pueden aprovechar en los proyectos de datos. Como tal, los ingenieros de datos trabajan estrechamente con los científicos de datos y los analistas de datos. También incluimos aquí el nuevo papel del ingeniero de análisis, aunque en la práctica este papel se encuentra entre el análisis y la ingeniería. En segundo lugar, el científico de datos utiliza matemática y estadística avanzada y herramientas de programación para construir modelos predictivos. Las funciones de los científicos de datos y los analistas de datos son bastante similares, pero los científicos de datos se centran más en el análisis predictivo que en el descriptivo. En tercer lugar, el analista de datos o data analyst utiliza los datos para realizar informes y análisis directos. Primordialmente, este tipo de analista no recibe la información en bruto, sino una vez que está previamente modificada por el ingeniero de datos y el científico de datos, o también conocido como Data Scientist. Y en último lugar, el analista de negocio. Ayudan a la organización a mejorar sus procesos y sistemas. Se centran en la elaboración de cuadros de mando, responden a las preguntas del negocio y proponen su interpretación. Generalmente este tipo de analistas se encuentran en las grandes empresas, pero no en este trabajo. Desarrollo. Incertidumbre. El sistema bancario es complejo. Los préstamos de dinero a los diversos usuarios en sus diferentes cuantías generan incertidumbres sobre los pagos de sus deudas. La sumatoria de todos esos impagos podría provocar la quiebra de distintos bancos o podría generar expectativas negativas sobre la confianza en estas instituciones. ¿Cómo se puede prevenir esta crisis? La estadística es la mejor herramienta para responder a los escenarios de incertidumbre y probabilidad. A lo largo de este trabajo se toma la información provista de un banco en Estados Unidos, el cual brinda aproximadamente 150.000 cuentas diferentes en donde nos proporciona sus ingresos, edades y entre otros datos biométricos.
A partir de estos datos se busca realizar una investigación estadística para ver si los mismos que se consiguen son lo suficientemente significativos para obtener conclusiones sobre a quién brindar o no un préstamo bancario. Las herramientas utilizadas son las siguientes. Random Forest Classification. Random Forest es un método versátil de aprendizaje automático capaz de realizar tanto tareas de regresión como de clasificación. También lleva a cabo métodos de reducción dimensional. Trata valores perdidos, valores atípicos y otros pasos esenciales de exploración de datos. Es un tipo de método de aprendizaje por conjuntos, donde un grupo de modelos débiles se combinan para formar un modelo poderoso. En Random Forest se ejecutan varios algoritmos de árbol de decisiones en lugar de uno solo. Para clasificar un nuevo objeto basado en atributos, cada árbol de decisión da una clasificación y finalmente la decisión con mayor votos es la predicción del algoritmo. ¿Cuáles son las ventajas? Puede resolver ambos tipos de problemas, es decir, clasificación y regresión, y realiza una estimación decente en ambos casos. Uno de los beneficios que más halla la atención es el poder de manejar grandes cantidades de datos con mayor dimensionalidad. Puede manejar miles de variables de entrada e identificar las variables más significativas, por lo que se considera uno de los métodos de reducción de dimensionalidad más útiles. Tiene un método efectivo para estimar datos faltantes y mantiene la precisión cuando falta una gran proporción de los datos. La desventaja que presenta este algoritmo es que de alguna manera puede generarse que se sobreajuste, haciendo que se pierda cierto grado de predicción. ¿Cómo es que utilizamos Random Forest en este modelo? Se toma como variable X a los valores de las deudas tomadas por los distintos usuarios. Se toma como valor Y a la variable status. Esta variable está dividida en 0, préstamo impagado, y 1, préstamo pagado. El modelo clasificatorio toma subconjuntos del conjunto de datos y realiza nodos. Estos nodos construidos por la probabilidad de pago nos permiten obtener una cantidad determinada de nodos. La sumatoria de todos estos nodos da como resultado una probabilidad total del modelo. Esta probabilidad brinda como resultado la posibilidad de pago del préstamo de cualquier usuario dentro del modelo. El valor de dichas chances son de 67%. En síntesis, podemos concluir que a partir de los distintos árboles que crea el algoritmo, las chances de pago de los préstamos tomados en la entidad bancaria son de 67%. Si bien esto da un primer pantallazo del riesgo de default, lo que interesa ahora es saber cuáles son las características principales de los usuarios que defaultean las tarjetas de crédito. De esta manera, evitaríamos aún más el riesgo de default. Regresión lineal simple y múltiple. El análisis de la regresión lineal se utiliza para predecir el valor de una variable según el valor de otra. La variable que desea predecir se denomina variable dependiente. La variable que se está utilizando para predecir el valor de la otra variable se denomina variable independiente. Esta forma de análisis estima los coeficientes de la ecuación lineal, involucrando una o más variables independientes que mejor predicen el valor de la variable dependiente. La regresión lineal se ajusta a una línea recta o una superficie que minimiza las discrepancias entre los valores de salida previstos y reales. Hay calculadoras de regresión lineal simple que utilizan el método de mínimos cuadrados para determinar la línea que mejor se ajusta para un conjunto de datos separados. En principio, se buscó realizar una regresión lineal simple con el nivel de ingresos y la edad. De esta forma, se analizaba la posibilidad de contrastar el nivel de ingresos con la edad de las personas que contraen préstamos. Como resultado del test obtuvimos un R cuadrado infinitesimal, lo cual da como resultado que la variable explicativa no alcanzaba a significar algo en la variable explicada. En otras palabras,
la variable explicativa, la edad, no logra explicar el nivel de ingresos, la variable explicada, lo cual nos da como conclusión que la edad no es un indicio de mayor o menor ingresos. Para buscar mejores respuestas se creó una regresión lineal múltiple en donde se tomó como variable explicada el nivel de ingresos y como variables explicativas la edad, el préstamo tomado y el valor de la propiedad del usuario tomador del préstamo. De esta forma, buscamos entender si el nivel de ingresos, el valor de la propiedad que reside y la edad lograban explicar su nivel de ingresos. De este análisis también obtuvimos un R cuadrado muy bajo, el cual dio como conclusión que ninguna de las variables tomadas llegaba a explicar el nivel de ingresos. Matriz de correlación. En la matriz de correlación tomamos las diversas variables del modelo y buscamos si las mismas poseían o no un grado de correlación elevado. Cuanta más correlación tienen las variables entre sí, más cercano a 1 son los porcentajes. En todas y cada una de las variables vemos que los porcentajes no son mayores al 1%. Esto significa que el grado de correlación es casi nulo. De esta forma, se podría decir que las siguientes variables tomadas casi no tienen correlación con el nivel de ingreso. Histogramas. Los histogramas fueron realizados para ver las distribuciones de los datos. A partir de los gráficos que genera un histograma, puede analizarse si los datos siguen una distribución conocida. En los distintos plots que se crearon, se puede observar que ninguno de los histogramas realizados sigue ningún tipo de distribución conocida. De esta manera, no podemos tomar modelos paramétricos, ya que no hay forma de tomar variables conocidas. Gráficos de dispersión. Estos gráficos proporcionan una distribución visual de los puntos de datos, cada uno de ellos representado por una marca o punto. Aunque los gráficos de líneas son parecidos, los puntos de datos en un diagrama de dispersión no están conectados directamente. En su lugar, sirven para mostrar la tendencia general representada por los datos. En este gráfico de dispersión, tampoco se puede analizar ningún tipo de tendencia de los datos. El único dato relevante que se puede concluir del gráfico de dispersión es que la mayoría de los préstamos tomados rondan entre los $20.000 a $100.000, con una tasa entre el 0,01% y el 1,5%. Estos son la mayor cantidad de préstamos defaulteados. Es decir, hay una tendencia de impago por la mayoría de los usuarios tomadores de préstamo de entre $20.000 a $100.000, con una tasa de interés que ronda entre el 0,01% y el 1,5%. Clustering o agrupamiento. Es una técnica que nos permite encontrar grupos de objetos similares. Ejemplos de aplicaciones de clustering orientadas al negocio incluyen la agrupación de documentos, música y películas por diferentes temas, o la búsqueda de clientes que compartan intereses similares basados en comportamientos de compra comunes como base para los motores de recomendación. El algoritmo K-means es extremadamente fácil de implementar y también es computacionalmente muy eficiente comparado con otros algoritmos de clustering, lo que podría explicar su popularidad. El algoritmo K-means pertenece a la categoría de clustering basado en prototipos. El clustering basado en prototipos significa que cada agrupación está representada por un prototipo que puede ser el centroide, el promedio de puntos similares con características continuas, o el punto más representativo o más frecuente en el caso de rasgos categóricos. Según lo obtenido en el clustering del modelo, el resultado fue que la mayoría de los usuarios tomaban un préstamo con un nivel de interés del 4,81%. Conclusiones. Como conclusión, podríamos decir que el modelo es insuficiente para explicar la razón de por qué los usuarios tienden a defaultear. Se necesitan analizar otro tipo de datos
que permitirán un mejor análisis de la situación. El rango etario, el ingreso y el valor de la propiedad en donde viven los usuarios son insuficientes para explicar el nivel de ingreso el cual se sospecha como responsable de la probabilidad de impago. La realidad es que independientemente del nivel de ingreso, el usuario puede recurrir a un impago de préstamos por varios motivos diferentes que el nivel de ingreso. Riesgo crediticio. ¿Se puede predecir el impago de tarjeta de crédito?